Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Puedo negar que estoy bastante nerviosa. Justo Gaby me escribió un poquito y le digo, justo vos te vas a enganchar y estoy muy nerviosa ante esta responsabilidad de compartir con siervas, hermanas, ¿no es cierto?, que hemos durante tanto tiempo aprendido la palabra de Dios en el Instituto Bíblico y seguir sirviendo al Señor, ¿no es cierto? Y hoy quería compartirte un poquito sobre las grandes bendiciones de Dios a nuestra vida. Y como estuvimos compartiendo, no podemos negar la gran bendición del Señor en medio de la prueba con nuestras hermanas ecuatorianas, pero hoy vemos la bendición de que ellas pueden estar en sus casas. Pero te voy a compartir un poquito la pantalla y una de las haciendo un reconto, perdón porque se me activó otra cosa, lo primero que puedo recordar como mayor bendición de mi vida fue haber recibido a Cristo como Salvador desde pequeña, ¿no es cierto? Haber crecido en la iglesia, haber conocido al que fue mi esposo también en la iglesia y haber sentido el deseo de ir a estudiar al Instituto Bíblico. Creo que todas hemos pasado por el Instituto Bíblico y podemos decir que fue un antes y un después en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque el Señor nos mostró en su palabra lo que éramos y lo que necesitábamos cambiar, ¿no es cierto? Otra bendición muy grande fue el ministerio. Como Raquel dijo, con Marce tuvimos la bendición de comenzar ministerio de clubes bíblicos, de jóvenes mayores, de estar involucrados con las iglesias, por mi parte, como ella dijo, en el programa bíblico bilingüe, enseñando el español. Sé muy poco de inglés, porque todos piensan que yo sé inglés, yo digo yo sé inglés gaucho, porque yo necesito saber muy bien el español y la gramática, así que tenemos la bendición de compartir con los chicos extranjeros, de enseñar la palabra de Dios, pero también enseñar el idioma. Ahora como todos tuvieron que volver, nos tuvimos que hacer capacitación para poder seguir con unas clases online, así que Dios nos va desafiando más en medio de la cuarentena, otra bendición. Pero también quiero compartirles un poquito, les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar también parte de la bendición, más porque como hay muchas que me conocen desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo estudié en el año 87, hay muchas chicas que estudiaron antes. Y esta foto es importante porque tiene más de 10 años, esta es Gracia, mi hija, Joel, mi hijo, Marcelo, y Ana, su novia. Ese día se casaron por civil. Esta foto también es muy importante, porque es la foto, casi la última foto que tenemos como familia, antes que Joel y Ana, y los nenes, Joel, Ana, que yo fui a estudiar al Instituto Bíblico y estaba embarazada de Joel, no sabía. Me enteré en junio, julio que estaba embarazada de Joel, así que yo hice el primer año con Joel en la panza. Así que ya es un hombre, tengo 3 nietos, Luca, de 7, Noah de 4 y Evi que va a cumplir 3. Mi hijo se casó con una americana, como saben el Instituto Bíblico hace una mezcla de culturas. Mi hija Gracia se casó con un chico ecuatoriano, así que ahí por las ecuatorianas también que lo conocían en el Instituto Bíblico. Él es de Riobamba para las ecuatorianas que están. Bueno, y este es mi papá, una foto muy espacial. Mis hijos también están sirviendo al Señor y como varias me preguntaban, Joel y Ana ahora están sirviendo al Señor comenzando el ministerio de Palabra de Vida. Así que sí, hay varias que me estaban preguntando, después podemos seguir compartiendo sobre eso. Pienso que nuestra familia es la bendición a nuestro corazón también. El Señor, como sabemos, ¿no?, que las prioridades el Señor, la familia y el ministerio. Esta foto también es muy importante, porque en la gracia del Señor, otra bendición fue en diciembre, me ofrendaron un pasaje para poder ir a Estados Unidos.
Yo hacía más de 2 años que no veía a mis nietos, porque estaban en el proceso de ir a Sudasia, así que pude estar ese mes con ellos en diciembre. Yo volví el 8 a Argentina y ellos el 12 viajaron para Sudasia, así que tuve la posibilidad de ayudarlos en toda la mudanza, una bendición muy grande. Y Javi, el día que se casó con Gracia, y esta mi hija. Creo que llenan mi corazón, ¿no es cierto? Y estos son mis 3 nietos. Mirá, sí, no me puedo sentir bendecida por el Señor, por todo lo que el Señor ha hecho en todos estos años, ¿no es cierto? En todos estos años. Pero a veces pensamos que las bendiciones de Dios a nuestra vida son las que nos causan alegría, gozo, satisfacción, ¿no es cierto? Pero sabemos a través de la Biblia que el Señor también nos va a bendecir, hacernos sentir dichosas y bienaventuradas en medio de las pruebas, en situaciones que no van a causar alegría ni gozo, sino que van a causar en nuestro corazón dolor, angustia, incertidumbre. Y yo te puedo asegurar por mi experiencia, que te voy a contar un poquito mi testimonio, que el Señor trae las mayores bendiciones en los tiempos más oscuros de tu vida. Y aprendí que las bendiciones de Dios, que las pruebas, las dificultades también son parte de las bendiciones más grandes de Dios. Y yo te voy a compartir de la bendición de haber recibido a Cristo como mi Salvador de pequeña, de haberme criado en la iglesia, de haber ido al instituto bíblico, de haber formado una familia que sirve al Señor, de hijos que siguen sirviendo al Señor, pero también te voy a compartir una gran bendición en mi vida, que mirando atrás quizás puedo decir que es la más grande, que han sido las pruebas, y esa prueba se llama cáncer. En el 2005, volviendo de la iglesia, mi esposo le empezó a doler un poquito hacia el costado, y resultó que con estudios, ser cáncer de colon. Así que lo operaron también rápidamente de urgencia, hizo 6 meses de quimioterapia y todos los resultados y los estudios estaban geniales. Pero la tormenta no terminaba ahí, sino que otra ola se metió en nuestra vida, se empezó a tambalear la barca en tan solo 4 años. A mí también me empezó a doler en el abdomen, del otro lado, del lado derecho, pensando que era un problema de vesícula. En el mismo tiempo de la gripe A, ahora me contaba con las dos gripes, en el tiempo de la gripe A, porque se atrasaron un poquito los estudios, resultó ser también cáncer de colon. Muy loco, muy increíble, porque éramos marido y mujer, no familia como hijos, ¿no es cierto?, que se puede trasladar. Así que también en menos de 4 años estábamos los dos en un proceso de cirugía también muy grande mía, de sesiones de quimioterapia. Pero cuando toda la tormenta se estaba apaciguando, que mis resultados hasta el día de hoy son buenos, otra ola de nuevo empezó a tambalear la barca. Y lo cuento porque hay muchas que justo estábamos hablando y ni sabían el proceso que yo había estado atravesando, ¿no es cierto? Y en el 2011 a Marce le reapareció el cáncer. Estando casi de alta, sin síntomas, perfecto, parecía aparentemente, pero el cáncer estaba en su cuerpo, rápidamente hizo una metástasis, fueron meses de mucho dolor, sufrimiento, cirugías, una agonía muy grande, hasta que el 6 de septiembre el Señor decidió llevarlo a su presencia. Así que mi vida, desde el 2005 hasta el día de hoy, ha sido marcada por grandes bendiciones, y aprendí a ver la prueba como las grandes bendiciones en mi vida. Porque si yo te contara lo que Dios ha hecho en este tiempo, pasarían horas, ¿no es cierto?, de haber aprendido a ver lo que Dios ha producido en mi vida, lo que ha hecho, cómo se ha manifestado su poder, su presencia en mi vida. Y vos me decís, ¿cómo puedo yo aprender a ver las pruebas, las tormentas de la vida? Y estoy segura, porque todas estamos pasando por la cuarentena y ha sido un gran cimbronazo, quizás una gran prueba. Cada una le puede poner el nombre que quiera, ¿no es cierto?, porque están pasando por momentos de necesidad, que necesitamos provisión, que no tenemos seguridad, que no sabemos lo que va a pasar, ¿no es cierto? La otra vez pude compartir con ustedes y cada una estaba viviendo un conflicto distinto. Por eso cuando Raquel me habló el otro día para compartir, el Señor puso este tema en mi corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo ver las pruebas como las mayores bendiciones de mi vida?
Y la palabra de Dios, en ese tiempo había venido este versículo, Santiago 5:11, que dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el Señor es misericordioso y compasivo. Y dice, tenemos por bienaventurados, y sabemos lo que es bienaventurados, dichosas, doblemente bendecidas, ¿qué dice? Cuando nos hallamos en dificultades. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Cuando estás sufriendo, cuando estás en angustia, cuando estás en dolor, debemos sentirnos bienaventurados. Y Santiago nos dice, tened por sumo gozo, ¿no es cierto? Es un mandamiento de parte de Dios. Sentirte bendecida, bienaventurada en medio del dolor, aunque ese camino sea de llanto, de dolor. No, acá lo que Santiago nos está diciendo no es que saltemos, ¡ay, qué lindo lo que me está pasando!, ¿no es cierto? Porque no es eso, sino que Santiago nos está desafiando a tener la actitud correcta del corazón, de contentamiento, de estar seguras y confiadas que lo que Dios está trayendo a mi vida va a ser para un bien mayor, porque Él está produciendo, como dice Santiago, produciendo algo en mi vida a través de la prueba y quiere dar fruto. Entonces yo puedo sentirme bendecida en el proceso, en el resultado final. En el momento va a haber dolor, sufrimiento, un montón de cosas que vamos a ver en el estudio, pero el final Dios quiere producir. Y saben, por Santiago no es parte del estudio que Él está produciendo paciencia, está produciendo dependencia, me está perfeccionando, me está preparando, me está equipando, ¿no es cierto? Eso sería como para otro tema, todo lo que Dios está haciendo en mi vida a través de la prueba. Entonces puedo sentirme dichosa, bendecida, mirando el resultado final de la prueba, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho la fe, porque en el momento yo no veo el resultado, ¿no es cierto? Lo veo después cuando miro para atrás. Por eso yo les puedo decir, bueno, la palabra de Dios me manda que yo tengo que sentirme bendecida, bienaventurada y gozosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi actitud debe ser esa, pero cuando estoy frente a la prueba, eso lo puedo experimentar mirando para atrás, ¿no es cierto? Mirando cómo Dios ha obrado en mi vida. Regocijarme en el resultado final, considerando que redundará en mi beneficio y en mi bendición. Ahora, yo estuve pensando y les compartí un poquito la prueba de mi vida como las tormentas, ¿no es cierto? Y no vamos a leer los pasajes porque tardaríamos mucho. Yo hablo mucho y lloro mucho, siempre digo, las que me conocen. Voy a tratar de ser rápida, por eso tengo anotada para que no sea las 12 de la noche, ¿no es cierto? Pero en la Biblia vemos muchos personajes que han sido probadas. Nosotras somos probadas constantemente. Y yo siempre digo, la prueba más grande siempre es la que está por venir. Vos aprendés quizás en las diarias chiquititas, ¿no es cierto?, de lo que Dios está haciendo, pero la prueba más grande siempre va a ser la que está por venir. Y tenés que estar preparada con la actitud correcta. Y yo pensaba en las tormentas de los discípulos. La tenemos, si querés anotar, en Mateo 14, 22 al 33, en Marcos 6, y en Mateo 8, y a mí lo que me llama la atención que ellos pasaron, decir que no podemos hablar por 2 tormentas. En una tormenta el Señor estaba durmiendo en la barca, ¿te acordás? Y en la segunda tormenta el Señor estaba en el monte orando. Los manda, los introduce, ¿no es cierto?, en la tormenta, pero Él se queda orando. Cuando termina ese pasaje, la palabra de Dios dice que eso pasaba porque ellos todavía no habían entendido lo de los panes y los peces. Y yo pensaba, ellos necesitaron 1, 2 tormentas, ¿no es cierto?, y quizás seguramente más, para poder entender quién era Dios, quién era el Señor Jesús, ¿no es cierto?, que era el poderoso, milagroso, que era el Salvador, ¿no es cierto?, pero por sobre todo que era el Señor. Y a nosotras nos pasa lo mismo, vamos a pasar por 1, 2, 3 tormentas, por cientos de tormentas, y muchas veces nos pasa lo mismo a los discípulos, que por más que habían estado, ¿no es cierto?, face to face con el Señor, cara a cara con el Señor, haber compartido el ministerio con Él, ver los grandes milagros que habían hecho el Señor, todavía no habían entendido. Y a nosotras nos pasa lo mismo en esta situación. Todavía no entendemos en el medio de la prueba quién es el Señor. Por eso la primera cosa para poder sentirte bendecida, regocijada en las pruebas es entender que el Señor es soberano, que el Señor es soberano. Y qué difícil, nosotras que hemos estudiado la palabra de Dios, siempre sabemos que el Señor es soberano, ¿no es cierto?, de acá. Pero cuando llega el momento que la barca ¿no es cierto?, es tan difícil, vamos a ver, llevarlo al corazón, a la voluntad, ¿no es cierto?, y luchar. Y es lo mismo que le pasó a los discípulos, porque ellos se encontraron luchando, remando a la sola
como vemos en medio de la tormenta, y el Señor se tuvo que acercar a ellos y decirles, yo soy, como diciendo, paren, quédense tranquilos, yo soy. Él tuvo que mostrarles que Él era el soberano, el que tenía el control y la autoridad sobre la prueba, que no era algo que les había pasado por un descuido, ¿no es cierto? El Señor, si vemos, lo había introducido en la prueba, porque Él les dice, tomen la barca y vayan al otro lado. Él sabía que para ir al otro lado, llegar a disfrutar del resultado de la prueba, tenían que pasar por la prueba. Pero algo interesante acá es que el Señor los manda, pero Él se queda en el monte orando. Y el Señor está orando por nosotras para que nuestra fe no falte. Y el Señor sigue en el monte, ¿no es cierto?, en el cielo, mirándonos atentamente y sabe perfectamente lo que nos pasa, cómo nos sentimos, con qué cosas estamos luchando, pero ¿sabes qué? Algo seguro es que el Señor nos vuelve a repetir, yo soy, no temáis. Yo soy, yo tengo el control, yo soy el soberano, el dueño, el amo de la tormenta, que puede darte la calma suficiente en medio de las dificultades. Él ve, ¿no es cierto?, desde el cielo, y sabe, y se acerca a nosotros, y extiende su mano para rescatarnos y salvarnos. ¿Sabes qué, soberano? Esto lo aprendí en el Instituto Bíblico, lo tenía anotado en notas. ¿Soberano qué es? Que Él es el amo, el dueño, el Señor, que tiene el dominio, el control, el derecho y la autoridad, que Él reina, que Él decide sobre su pertenencia. Y yo le pertenezco, ¿no es cierto? Y Él siempre va a querer lo mejor para mí. Otra frase que tengo anotada, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, pero siempre para mi bien. Siempre va a obrar de acuerdo a su naturaleza y a sus atributos. ¿Sabes lo que pasa en nuestra vida? No es un descuido, ¿no es cierto? No es porque el Señor se le chispoteó, cerró en un momento los ojos, se descuidó, o como pensaban, estaba ahí durmiendo, no te da cuidado, ¿no es cierto? No, el Señor no es un descuido, no se le escapó, no es un error. La palabra de Dios, les menciono los versículos, ustedes lo saben, Job 1:21 dice que no hay despropósito, en Salmo 119:75 que el Señor no es injusto, el Romanos 8:28 dice que a todos los que aman a Dios, si amás, obedecés los mandamientos, como dice la palabra de Dios, todas las cosas se van a transformar en un bien mayor. ¿Sabes qué? Él se acerca a ellos en medio de la tormenta y les dice, yo soy el que tengo el control, yo soy el soberano, el que tengo la autoridad para calmar la tormenta de tu corazón, para calmar la intensidad de las olas que te están turbando, angustiando, que te están orando, que te están ahogando, yo tengo el control poderoso, tengo la capacidad de caminar por sobre las pruebas, por sobre las dificultades de tu vida, pero algo más maravilloso, tiene la capacidad de tomarme de la mano y hacerme caminar en medio de las tormentas. Algo sumamente importante, recordar que Él es el soberano, que controla la tormenta, que tiene la autoridad, es el amo en medio de la prueba. Ahora, tener la visión correcta de que Él es el soberano, es entender quién es Él, ¿no es cierto? Y lo vimos, Él es el amo, el soberano, el dueño de mi vida, de todo lo que ocurre en mi vida, pero también es tener la visión correcta de quién soy yo para Él. Porque a veces vemos que, bueno, Dios obra, ¿no es cierto? Tiene el derecho de hacer lo que quiere porque yo le pertenezco. Pero ¿cómo Dios obra? ¿De una forma autoritaria en mi vida? ¿No es cierto? No. Tenemos que entender quién es Él y quién soy yo para Él, para entender la soberanía de Dios. Y podemos ver que Dios es el amo, que tiene la autoridad, pero yo soy, si vemos los contrastes, yo soy su sierva, ¿no es cierto? La amada, la rescatada, la comprada en el mercado de esclavos por un precio incontable, ¿no es cierto? La sangre de Jesucristo. Lo veo como el Padre digno de toda obediencia, ¿no es cierto? El Padre, ¿no es cierto?, que se acercó a mí, pero yo soy su hija amada. ¿Entendés cómo cambia la cosa? Con todos los privilegios, insertada, adoptada. Él es el creador, el sustentador, el omnipotente Señor, ¿no es cierto? Y a veces lo vemos como ahí arriba, pero yo para Él soy la corona de la creación, soy lo más precioso, soy la niña de sus ojos. Él es el pastor y yo soy el barro. Podemos decir que el barro no sirve para nada, que ensucia, ¿no es cierto? Pero a la vez soy la pieza más preciosa para Él. Soy su obra maestra, ¿no es cierto? Él es el pastor,
Y yo soy la oveja descarriada, maloliente, sucia, rebelde, pero aún así Él estuvo dispuesto a dejar las 99 para venir a buscarme. Él es el Salvador y yo soy la perdida. Él es el santo y yo soy la santificada, ¿no es cierto? Y colocada en una posición de realeza. Podemos decir que Él es el dueño, que Él es todo y yo soy. Entonces, podemos decir, no soy nada. Pero aún no siendo nada, soy lo más importante para Él. Podemos entender entonces que reconocer que Dios es soberano, que tiene el control, es levantar los ojos y ver a Dios tan cual es, yo soy. Y verme a mí como lo que soy, nada, pero aún siendo nada, soy lo más importante y valioso para Él. Por lo tanto, Dios obrará en mi vida de acuerdo a eso. Cuando estás en pruebas, recordar esto, Dios va a estar obrando en tu vida de acuerdo a lo que Él es y lo que soy yo para Él. Yo soy lo más importante para Él, entonces va a traer a mi vida nada malo, ¿no es cierto?, que yo no pueda resistir. Por lo tanto, Dios obrará en mi vida de acuerdo a eso, a lo que Él es, a su persona y atributos. La prueba me hace reevaluar la persona y los atributos de Dios. Cuando le dieron el diagnóstico a Marcel, después de una anestesia, de una mini cirugía, yo siempre digo, los anestesiados siempre, viste que dicen pavadas, le decía yo, pero él dicen grandes verdades. Decís muchas verdades, que a veces siempre decís, yo me tuve que hacer muchos estudios de anestesia, dije algo, porque empezás a hablar a lo loco después de la anestesia y no sabés lo que dijiste, ¿viste? Pero él dijo algo muy importante que me mostró y me dio paz desde el primer momento, porque él le dijo al médico así cuando le fue a acercar lo que había salido en el estudio, dicen una esposa hermosa, un mentiroso, siempre fue un dulce, ¿no es cierto? Porque a veces yo quiero remarcar algo. Quizás vos, podés decir, vos Laura, estás hablando así de la prueba, del que el Señor es soberano, de que podés sentirte dichosa porque tenías un mal matrimonio, ponele, ¿no? Porque la estabas pasando de mal. Pero yo te puedo decir que estuve casada 25 años, 2 años de novio con mi novio. Sí, los que lo conocieron sabían que yo era la nena de sus ojos, ¿no es cierto? Un papá represente, un siervazo activo, dedicado al Señor. Así que no te creas que es fácil, todavía lo extraño, todavía sigo en la prueba, pero aprendí a ver al Señor como lo que llena mi vida, ¿no es cierto? Como el esposo que me acompaña, me fortalece y que es el soberano. Aprendí a regocijarme en la prueba, porque Él está haciendo un proceso muy grande en mi vida y lo quiere hacer en tu vida. Ahora, ese momento él dijo, mira, yo tengo una esposa hermosa, unos hijos maravillosos, pude hacer lo que más amaba, que era servir al Señor, y él le dijo, no puedo pedirle a Dios un día más de mi vida. Eso se lo dijo el día que le detectaron el cáncer al médico. Y a mí me llenó de paz, ¿no es cierto? Y pude empezar a disfrutar ese trayecto tan largo desde el 2005 hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque el cáncer en mi vida es un fantasma que va y viene, ¿no es cierto? Hasta ahora está todo bien, pero como Marce también estaba todo bien. Hasta que en un momento el Señor decidió otra cosa, ¿no es cierto? Veo que como él entendía la soberanía de Dios, que su vida estaba en el control, estaba en las manos de Dios, y que era lo que Dios estaba decidiendo y determinando para él, pero también para toda la familia. Esto es algo muy importante. Cuando estás en la tormenta, no está en la tormenta solo una persona. Estamos todos juntos. Reconocer que mi vida está bajo su control, en las mejores manos, en los mejores planes, me hacen sentir amada, protegida, cuidada, fortalecida, gozosa y disfrutar de la prueba aún en medio de las lágrimas. Entonces, para reconocer que Él es soberano, recordamos, tener la perspectiva correcta de quién es Él. Él es el Señor, pero tener la perspectiva de quién sos vos para Él. Son lo más importante y valioso. Entonces Dios va a obrar de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Es lo mismo si nosotros miramos con nuestros hijos. ¿Qué le vamos a desear? Que sufran, sabemos que van a pasar dolor, pero nosotras vamos a estar ahí para nunca le vamos a querer dar lo malo, ¿no es cierto? Siempre tratamos de darle lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, entender que Dios es soberano es tener la visión correcta de quién es Dios, tener la visión correcta de quién soy yo para Él,
pero también tener la visión correcta de lo que son las pruebas que nos están pasando, las situaciones en que estamos viviendo. Y generalmente, como le pasó a los discípulos, cuando estamos en la prueba, nuestra mirada bajó a lo que estamos pasando, ¿no es cierto? Los discípulos, su mirada fue a la tempestad, que se ahogaban, que no sabían cómo salir, ¿no es cierto? Buscando salir por sus propias fuerzas, remando, ¿no es cierto? Sin clamar al Señor, angustiados, desesperados. Generalmente cuando estamos en la prueba, en la tormenta, no podemos ver más allá de lo que tenemos por delante. Es humano, ¿no es cierto? Pensamos, somos humanas, y generalmente lo primero que vamos a ver es nuestro dolor y nuestro sufrimiento. La enfermedad, en mi caso, ¿no es cierto? Quizás la soledad, el no saber qué iba a pasar el día de mañana, el problema, el dolor, la pérdida, la injusticia, ponele el nombre que vos quieras, ¿no es cierto? La situación puede no cambiar, pero sí mi actitud ante la prueba. Los discípulos pusieron sus ojos en la tormenta, y sabemos cuál fue el resultado, ¿no es cierto? Se ahogaron, se llenaron de miedo, no podían conocer quién era el Señor. Si vos recordás la historia, ellos lo vieron como ¿recuerdan en la tormenta? ¿Lo reconocieron como el Señor o lo vieron como un fantasma? Como algo irreal, como algo que no era seguro, en quien no podían depositar su confianza, ¿no es cierto? Como una ilusión, como algo que ellos no podían sentir. Ahora, a mí me encanta 2 Corintios 4, 8, 17 y 18, para ver estas cosas. Y dice así: porque esta leve tribulación, me voy a poner los anteojos, chicas, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Y esto me mantiene la perspectiva en la prueba. La prueba, cuando nosotras estamos en la prueba, generalmente vemos la medida de mi prueba, ¿no es cierto? Y la vemos, ¿qué? Enorme, y seguramente que es grande, y a veces es insoportable. Quizás, si yo le pregunto a Raquel, ¿por qué prueba está pasando? Le digo, ay, es una pavada, ¿no es cierto? Pero para ella va a ser la prueba más grande. Y quizás a mí es una pequeña, ¿no es cierto? Y la comparo con la de ella y digo, uy, pobre Raquel. Siempre cuando nosotras vamos a ver nuestra prueba, la vamos a ver la medida, la vamos a hacer como muy grande. Y seguramente sea grande. Seguramente sea grande. Pero también vamos a ver el tiempo. Y si vemos ahora, la cuarentena ya llega a 50 y pico de días, ¿no es cierto? Y no podemos decir que es una prueba que fue larga, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a ver la medida y el tiempo. Como yo le decía, mi prueba podemos decir que no terminó, ¿no es cierto? Porque mi esposo no está, yo lo re extraño, ¿no es cierto? Éramos así, el Señor me ha fortalecido, no necesito nada más que el Señor, ¿no es cierto? Pero no está. Sí, quizás cambió la situación mía del cáncer, estoy bien, ¿no es cierto? El Señor me mantiene acá, pero son situaciones largas, ¿no es cierto? Y la vemos así. Ahora, todo depende con los ojos que lo veamos, porque cuando vemos en la palabra de Dios, mira cómo Dios ve la prueba. ¿Qué dice? Esta leve tribulación. Para mí. ¿Y qué te dice? Momentánea, mira la duración del tiempo, porque yo lo comparo con el hoy, ¿no es cierto? Y él dice, compáralo con el peso de gloria, ¿no es cierto? Romanos 8:18 dice, pero tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y yo pensaba, el Señor me está dando la corona de gloria, lo que está produciendo en mi vida a través de la prueba, nada es comparable con lo que estás viviendo ahora. Y cuando yo miro así, mi perspectiva cambia de lo que es la prueba. Para Dios es leve y momentánea, porque si yo lo comparo con la eternidad, lo que yo estoy viviendo es un instante en mi vida, ¿no es cierto? Ahora, acá Pablo, perdón, acá Pablo, Dios le está pidiendo a Pablo acá algo, un imposible, que a mí me encanta, pero es un gran desafío, porque le dice, fíjate lo que le pide, no ver lo que se ve.
le dice, no ver lo que se ve. Cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, no veas lo que tenés a simple vista. Si yo tengo ojos, siempre mis ojos son un desastre, tengo cirugía en los ojos, y aún así, bueno, ya tengo los 53, necesito el auxilio, pero cuando fui al oculista de chica me dijo, son una galleta tus ojos, así que imagínate, aún con ojos de galleta, yo puedo ver, ¿no es cierto? Entonces, Dios que está pidiendo con un imposible, ¿no es cierto? En lo que tenemos que activar la fe, que te dice, no ver lo que se ve, no veas a simple vista lo que tenés por delante, el agua, las olas, el viento, el dolor, el sufrimiento, la prueba. No bajes, tac, por naturaleza humana vamos a hacer eso. Dios lo sabe. Entonces, en ese momento tiene que haber un clic y hacer esto que Dios nos pide, que es otra cosa también imposible, pero posible con el Señor. Porque el Señor te dice ver lo que no se ve. Si tenés ojos, lo que no se ve, ¿se puede ver? No, es invisible, ¿no es cierto? Por eso tenemos que activar la fe. Aprender a ver con ojos espirituales lo que yo no puedo ver con estos ojos carnales. Aprende a ver con ojos espirituales lo que no puedo ver con los ojos carnales. Ver por fe lo eterno, el peso de gloria, lo que me espera en la eternidad, lo que Dios está produciendo en este momento en mi vida. En el momento no lo voy a poder reconocer porque, como dice, va a ser el resultado de la prueba. Y voy a ver, me impactaba hoy repasando, que los discípulos lo vieron cuando cruzaron, ¿sí? El Señor le dijo, vayan al otro lado. Y en el otro lado ellos pudieron reconocer quién era Dios, su poder y su palabra. Debemos transitar la prueba, ¿no es cierto? Y lo vemos cuando vemos para atrás. Ver lo que no se ve. Dice, ver lo que no se ve, ver con ojos espirituales lo eterno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice? Cuando me dice, no ver lo que se ve, no veas lo terrenal, no veas lo temporal, ¿sí? De la prueba, sino aprende a hacer ese clic que por naturaleza vamos a poner nuestros ojos en la situación, pero que sea el Espíritu Santo, la palabra, la voluntad de decir, no, Señor, quiero ver con ojos espirituales. Cambia mi perspectiva de las pruebas. Cada experiencia en la vida se transforma en una bendición. El costo es alto, porque es más difícil bajar la vista de Dios que levantar mi fe a las alturas. Y sabes, yo recordaba algo en esto, en las últimas semanas de Marcel fueron muy difíciles, con mucha morfina, estaba puesto para dormir, con medicación para debilitarle, porque él estaba tan bien cuando le reapareció el cáncer, que el médico no podíamos creer que él no muriera en realidad. Entonces le empezaron a dar toda una medicación para debilitar su corazón, para que él no sufriera y ponerlo a dormir. Entonces las últimas semanas fueron muy difíciles. Nosotros tuvimos la bendición que pudimos estar todo el tiempo con él en la habitación, pero llevaba momentos que la agonía era difícil, ¿no es cierto? Y estaba, me acuerdo, sentada con mi hermana y lloraba ahí al costado de la cama de él, que en un momento, viste, como estaba como muy dormida, me dijo, Laura, no llores, hasta en esos detalles, viste. Y yo le decía a mi hermana, le digo, llorando y pensando, le digo, todo lo que él se va a perder. Él era una persona que los chicos lo seguían para todos lados, amaba a los chicos, rejuvenecón de tirarse en el piso con los chicos, en la iglesia todos los nenes, era el papá postizo, ¿no? El payaso, porque él era así. Yo decía, no va a poder conocer sus nietos, Joel y Ana no tenían hijos, no va a poder llevar a su nenita al altar, ¿no es cierto? Porque era adoración por su hija, y tantas cosas, ¿no? Que a uno le pasa por la cabeza lo que se está perdiendo, se va a perder esto, se va a perder esto, se va a perder lo otro. Y en el momento el Señor me dio un cachetazo, ¿no es cierto? Y me dijo, Laura, estás mirando para abajo, estás mirando lo temporal, estás mirando lo terrenal, levanta tus ojos al cielo, no es lo que él se está perdiendo, es lo que vos te vas a estar perdiendo. Y cuando yo miré así, entendí que Dios tenía los mejores propósitos para mi esposo. Mi esposo anhelaba estar en la presencia del Señor, mismo así cuando él le dijo a los doctores, es lo que Dios determinó, no me hagan nada más,
pónganme a dormir porque Dios determinó esto para mi vida. Una paz y una seguridad, un testimonio terrible hasta el día de hoy, que va a ser 9 años que falleció en el hospital. Pero eso me hizo levantar en el momento mi mirada y volver a tener una mirada espiritual y eterna de la prueba. En el momento difícil bajé muchas veces mi vista, ¿no es cierto? Pero el Señor me hizo reenfocar. No mires con ojos carnales la situación, que vas a estar viuda, sola, la enfermedad, la separación, todo lo que quieras. Mira con ojos espirituales. Entonces pude entender que mi esposo iba a ir al cielo, ¿no es cierto? Lo que más anhelaba, ¿no es cierto? Yo pensaba, lo pienso muchas veces, ¿no es cierto? Que nosotras servimos al Señor y vivimos con nuestro deseo de ir al cielo, ¿no es cierto? Y es lo que predicamos, la vida eterna, ¿no es cierto? Anhelamos, decimos, ¿no? Anhelamos estar en su presencia, pero cuando llega el momento, ¿qué hacemos? Nos rebelamos, cuestionamos, ¿no es cierto? Y reprochamos al Señor. Entonces son perspectivas, cambiar, entender qué son las pruebas para Dios. También pude entender ahora con el tiempo los propósitos grandes que Dios tenía para mi vida. Por eso le decía, si Dios, yo tendría que contar todo lo que Dios hizo en estos 8 años, no alcanzaría, ¿no es cierto? El proceso de obra hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque la obra continúa, tiene mucho trabajo conmigo, ¿no es cierto? Pero ver todo eso y cómo Él se ha manifestado a mi vida, me hace tener gozo en medio de la situación. Pero es muy importante, para entender que Dios es soberano, tenés que entender quién es Dios, quién sos vos para Él y qué son las pruebas, ¿no es cierto? Tener una perspectiva correcta. Pero en segundo lugar, voy a hacer rapidito, es aceptar con el corazón, que era un poco lo que yo les decía. Aceptar con el corazón que Dios está en control de la prueba. Aceptar con el corazón que lo que Dios está trayendo a mi vida es bueno, agradable y perfecto. Cuando viene la prueba yo no lo veo ni bueno, ni agradable, ni perfecto. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Entonces, si yo entiendo que Dios es soberano y que Dios es soberano y obra de acuerdo a sus atributos, Él es bueno, no va a traer a mi vida nada que no sea bueno. Por eso algo que siempre a mí me costó tanto con el diagnóstico de Marce, o mío decir tengo cáncer maligno. Porque yo sabía que lo que Dios estaba, aunque era algo malo para mi cuerpo, Dios no estaba trayendo algo malo a mi vida. ¿No es cierto? Porque Él obra de acuerdo a sus atributos, a lo que Él es y lo que soy yo para Él. Como mamás siempre queremos lo mejor y lo bueno para nuestros hijos, ¿no es cierto? O para nuestros amigos, para nuestros familiares, para las personas que nos rodean. ¿Cuánto más el Señor cuando vemos el trato y la relación que Dios tiene con nosotros? No es fácil aceptar con el corazón, con las emociones, con nuestros sentimientos. Especialmente el otro día hablamos algo con Sonia, el día que yo pude estar con ustedes, cómo nuestro corazón es engañoso, ¿no es cierto? Pero cuando vienen las situaciones difíciles, nuestros sentimientos, nuestras emociones nos juegan muchas veces en contra, ¿no es cierto? No es fácil aceptar con el corazón que lo que Dios está trayendo a mi vida es lo mejor, que tiene un propósito soberano, ¿no es cierto? Cuando llega el dolor, el sufrimiento, lo inexplicable, la escasez, la enfermedad, es una coctelera nuestro corazón, ¿no es cierto? Yo les decía, pasamos tantos días internados que un día tenía un diagnóstico, parecía que la cosa mejoraba y estaba ahí arriba, al otro día estaba por ahí abajo, y al otro día ahí, y al otro día me decían, bueno, hay posibilidad de una cirugía, hacen la cirugía y no, está todo desparramado. Y así, ¿no es cierto? Emociones que suben y bajan. Y qué difícil es aceptar con el corazón. Entendemos con nuestra cabeza que Dios es soberano, lo que yo les decía, pero qué difícil es pasarlo por acá, ¿no es cierto? Y los discípulos le pasó lo mismo. No entendieron que el Señor estaba en control de la situación y se ahogaron, se desesperaron, se aterraron, ¿no es cierto? Estaban turbados, angustiados. Y son en los momentos en que aparecen todas las preguntas. Y le pasó a los discípulos, porque le dijo, si tú eres el Señor, Pedro le dice, manda, ¿no? Si tú eres, ¿sí? Y vamos a ver un poquito con eso. Pero el mejor ejemplo para mí es el Señor Jesús, ¿no es cierto? En la mayor prueba de su vida surgieron las preguntas. Y si vos ves en Getsemaní, ¿qué le dice? En la cruz, que dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se lo pregunta. ¿Él tenía la respuesta?
Sí, sabía, ¿no es cierto? Él tenía que llevar el peso del pecado y eso lo iba a separar de Dios, ¿no es cierto? Él tenía las respuestas, pero aún así, en su humanidad, le pregunta al Señor, ¿por qué me desamparaste? ¿No es cierto? Sus emociones, sus sentimientos, ese sentimiento terrible de estar separado de Dios. Ahora yo quiero que pienses algo. ¿Hubo una respuesta del cielo a esa pregunta? No. El cielo cayó. Hubo silencio en el cielo. O sea, aún él hizo la pregunta esa. Por eso yo le digo, está bien hacerse preguntas en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Muchas veces decimos, no preguntes el por qué, pregunta el para qué. Es muy fácil a veces decirlo, ¿no es cierto? A veces queremos tener las respuestas. Está bien hacerse preguntas. Lo que no está bien es cuestionar, que lo vamos a ver después, ¿no es cierto? No tengo todas las respuestas. Y si Dios me las diera, si Dios te respondería o me respondería a mí, ¿por qué decidió llevarse a Marce? ¿Yo la aceptaría o quisiera otra respuesta? ¿No es cierto? Dios no me va a dar las respuestas. Si Dios me la diera, seguramente no la aceptaría. Está bien hacerse preguntas, es muy diferente cuestionar a Dios. Esperar sin tener todas las respuestas nos da la oportunidad de vivir por fe y levantar nuestros ojos al cielo. Alguien una vez dijo, vivimos por fe, no por explicaciones. Vivimos de promesas, no de explicaciones. Dios no me tiene por qué explicar nada, ¿no? Él es el Señor y es el soberano, ¿no es cierto? Dios no siempre se explica a sí mismo. Y si querés ver vos después, en Romanos 11, hay un intruso, por eso los saludo. En Romanos 11, 33 y 34 dice que los juicios, los caminos de Dios, sus decisiones y sus planes, su mente, dice, es insondable y es inescrutable. ¿Qué significa? Que las decisiones de Dios en nuestra vida son insondables, inescrutables. Y significa que son tan difíciles, tan impenetrables, tan profundas, que no las vamos a poder alcanzar. Por eso Dios no nos da una respuesta, porque nuestra mente finita nunca las podríamos entender. Y inescrutable significa que no se puede averiguar, saber o comprender. Entonces, muchas veces no vamos a tener todas las respuestas, pero te desafío a aceptar con el corazón. Aceptar con el corazón me libra de la ansiedad, libra de la angustia desmedida, ataques de pánico, de nervios, de abatimiento, de amargura, de autocompasión y autocomiseración. Mirá lo que me está pasando, pobrecita de mí, de la desesperación, de caer en la tristeza profunda como los que no tienen esperanza. ¿Qué significa? Que voy a estar triste, que voy a llorar, ¿no es cierto? Que me voy a sentir muchas veces como David, ¿no? Pero no voy a caer en la tristeza profunda como los que no tienen esperanza, porque yo tengo una esperanza, ¿no es cierto? Ahora, me encanta 2 Corintios 4, 8 y 9. y podemos ver la situación y podemos ver el sentimiento. Podemos estar en situaciones terribles. Si yo pienso, si quieren leer, lean la historia de Pablo y vas a ver en las situaciones, creo que ningún hombre vivió la situación que vivió Pablo, extrema. Y aún en eso, él dice, me gozo, ¿no es cierto? Y me regocijo en mi situación, en mis debilidades. Fíjate la situación, y yo quiero que vos veas si en algún momento o ahora no estás en esa situación. Te dice que podemos estar atribuladas en todo, pero mira el sentimiento que podemos tener si estamos agarradas de su mano y entendemos que Él es soberano, quién es Él, quién soy yo y qué son las pruebas. Dice, no angustiadas. Te dice que podemos estar en apuros. ¿Quién no está en apuros? Todas. ¿No? Especialmente apuros de esto, apuro económico, creo que todas, ¿no es cierto? 1, ponele el nombre que quieras, en apuros, pero dice no, desesperados. Después te dice perseguidos, pero no desamparados. Y me encanta porque te lleva al extremo, ¿qué te dice? Derribados. ¿No te sentiste muchas veces por el piso, sin fuerzas? ¿Sentiste morir, sin respuestas, sin salida? Pero ¿qué te dice? Podemos estar por el piso, pero te dice, nunca destruida. Y esto me anima. Cuando yo veo esto en la palabra de Dios y saber que Dios obra así en mi vida, me puedo sentir bienaventurada y dichosa cualquiera sea la tormenta que venga a mi vida.
¿no es cierto? Y oro para cuando venga la tormenta más difícil aún, porque recordad, la tormenta más difícil es la que siempre está por venir, ¿no es cierto? Estar preparada, ¿no es cierto? Y afrontada. Entonces, reconocer que Él es soberano, es reconocer quién es Él, quién soy yo, qué son las pruebas, aceptar con el corazón, y terminamos con el último, que es rendir la voluntad, que eso era lo que yo les decía. Qué difícil es rendir a mi voluntad a su voluntad, ¿no es cierto? Cuando vienen las pruebas, lo primero que hacemos es resistirnos, luchar pulseadas con Dios para ver quién gana, quién tiene el control, quién tiene un mejor plan, buscar la forma de salir de la prueba, de evadir la situación, buscar soluciones, ¿no es cierto? Y formas de poder solucionar la situación. Es lo que hicieron los discípulos. Fíjate, ellos estaban, me impacta esto, remando ¿contra qué? Contra la corriente, contra el viento. Decime si remar contra el viento no es algo ilógico. ¿Vas a avanzar algo? ¿Vas a solucionar algo? No, es imposible. En lugar de clamar al Señor, ellos remaban. Y es un dicho muy argentino, cuando nos preguntan, ¿y cómo estás? Y la estoy remando. No sé si a las argentinas le pasó eso. Y la estoy remando, ¿no es cierto? La voy manejando, la piloteamos, dice mi papá. Sí, la estamos piloteando. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Estoy tratando de solucionar, salir de la prueba por mis propias fuerzas, por mis propios medios, que fue lo que manifestaron los discípulos. ¿No era mejor clamar por auxilio, por ayuda de Dios, que remar solo? Es algo ilógico, y remar contra la corriente, algo que nosotros nunca vamos a hacer. Pensamos que podemos arreglarnos solos, darle una manito a Dios o mejorar la situación, ¿no es cierto? Buscamos salir de la tormenta por nuestros propios medios, nuestros propios recursos, por mis propias fuerzas, o pretendiendo tomar el lugar de Dios. Porque Pedro le dice, si tú eres el Señor, manda que yo camine sobre las aguas y pa. Entonces le dice al Señor, ¿no es cierto? Y él toma el lugar que el Señor solo podía tomar. Quiere hacer algo que solo el Señor tenía que hacer. Y a nosotras nos pasa lo mismo. ¿Sabés que en la prueba demostramos nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, nuestra necedad? Porque si remar contra la corriente no es o querer solucionar o salir de la prueba por nuestras propias no es necio. Mi independencia, mi autosuficiencia y necedad, mi incredulidad en la persona de Dios, la soberanía de Dios y en el poder de Dios. Entonces, acá la Biblia nos anima a rendirme a la voluntad de Dios. Es una actitud de respeto, de sumisión al control y a la determinación divina de Dios en mi vida, trayéndome pruebas. Entiendo quién es Él, que es el soberano, entiendo quién soy yo, que soy lo más valioso, entiendo que son las pruebas, que son leves y momentáneas, y postro mi corazón y mi voluntad a la suya. Buena, agradable y perfecta. Ante el soberano estoy a los pies. Y eso es algo que debemos recordar. Estoy a los pies rendido. No entiendo nada, no puedo hacer nada, nada depende de mí, postro mi corazón y mi voluntad a su autoridad y determinación. ¿Sabes qué? Si aceptar con el corazón me libra de cuestionamientos, rendir la voluntad aceptar con el corazón te libra de la ansiedad, rendir la voluntad te va a liberar de cuestionamientos. ¿Sí? Era un poquito de lo que les decía antes. Si yo rindo mi voluntad y estoy postrada ante la autoridad del Señor, no va a haber rebeldía, ¿cierto? En medio de la dificultad, no va a haber reclamos de derechos, no va a haber reproches, ni pasarle facturas a Dios, ¿no es cierto? No cuestiono su voluntad, la acepto sin importar la situación. Y el mismo ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? En Getsemaní dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y vos lo escuchás reprochando, cuestionando, diciendo algo? No, ¿no es cierto? Un ejemplo de sumisión al plan y la voluntad de Dios. Y algo que me impacta a mí, que es cuando no tengo un corazón rendido, lo primero que hago es abrir la boca. Y esto para nosotras es un problema muy grande.
¿no es cierto? Lo primero que hago es abrir la boca. En medio de la tormenta, fíjate que los discípulos le dijeron, ¿no tienes cuidado? Y acá me hace acordar mucho de María y Marta, que eso sería, porque usa la misma pregunta. ¿No te da cuidado que perecemos? ¿No te estás dando cuenta lo que me está pasando? ¿No te das cuenta lo que yo estoy sintiendo? Los problemas que estoy pasando, entonces empiezo a cuestionar su cuidado, su provisión, su poder, cuestiono su perdón, su persona, y ahí, ¿no es cierto? Todos los cuestionamientos. ¿No te da cuidado? ¿No te das cuidado? Si eres el Señor, y si eres el Señor, entonces empieza también la rebeldía, ¿no es cierto? Un corazón rebelde a la situación que Dios está dando. Si eres, manda que yo vaya. Me pongo en la posición de mandarle al Señor. Lo mismo que le pasó a Marta, ¿no es cierto? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Decile que me ayude, ¿no es cierto? Marta estaba turbada, angustiada, con un corazón, ¿no es cierto? Como les decía antes, en medio de la coctelera. No tenía un corazón rendido, ¿no es cierto? Y no estaba a los pies del Señor, si ustedes recuerdan. Podemos hacer un paralelismo. Entonces, si no tengo un corazón rendido, va a haber reclamos, va a haber rebeldía, voy a cuestionar la autoridad de Dios, ¿no es cierto? El cuidado de Dios. Y también va a haber reproches. Lo primero que hacemos, y mismo nosotras que hemos conocido al Señor de hace muchos años, si hacemos las cuentas, ahí Eni decía que hacía 30 y pico de años que había estado en el Instituto Bíblico. Y seguimos en el proceso, ¿no es cierto? Dice, reproches, paso factura. Y yo que te serví durante tanto tiempo, que fui fiel, traté de agradarte, obedecerte, ahora me toca esto. Un corazón rebelde. Entonces quiero animarte. ¿Cómo podés sentirte bendecida, bienaventurada, gozosa, con un corazón con contentamiento, con confianza, en medio de las pruebas más difíciles de tu vida? Es entender que el Señor es soberano. ¿Cómo entendés que Él es soberano? Reconociendo quién es Él, reconociendo qué sos vos y quién soy yo para Él. Reconocer que es su razón, ¿sí? Sabe lo que nos va a costar, pero también rindiendo la voluntad, porque Él quiere producir en nuestra vida un fruto, ¿no es cierto?, de gloria para ahora. Yo les dije que las bendiciones, ¿no es cierto? Y yo no sé si se va a ver en otro momento, el día que podamos estar juntos, le voy a dar un regalito. Supongamos que yo te doy este regalito, ¿lo pueden ver? Está lindo el regalito, ¿no? ¿Está lindo? ¿Sí o no? ¿Parece un regalito? No, la verdad que a primera vista no parece un regalito. La envoltura es fea, es papel de diario, está arrugado, ¿no es cierto? Si yo te lo diera, me decís, ¿qué me estás dando? No, no lo quiero, dáselo a otro, ¿no es cierto? Pero las bendiciones de Dios las pruebas son las bendiciones de Dios, en buen dolor, en sufrimiento y en lágrimas. Y cuando Dios me trae las pruebas a mi vida como un regalo, le veo esta apariencia. A simple vista no parece un regalo. Está feo, me resisto, no lo quiero aceptar, ¿no es cierto? Mejor que le toque a otro. Pero cuando yo lo acepto con el corazón, rindo la voluntad y lo empiezo a desenvolver, veo que el fin de la prueba es, ¿esto lo ven? El fin de la prueba, chicas, siempre Ahora es sí. dulce. Un bonobón, qué rico. Siempre es dulce. Dios trae a nuestra vida pruebas. Son regalos de parte de Dios. Nos cuesta aceptarlos. ¿Por qué? Porque a simple vista, lo de afuera no es lindo, no es agradable. Pero cuando yo me rindo a su soberanía, a su voluntad, acepto quién es Él, quién soy yo, y que entiendo lo que son las pruebas, que son temporales, momentáneas, y lo que Él está produciendo en mi vida, empiezo a desenvolverlo, veo que el fin de la prueba es dulce. Es dulce. Ahora yo te digo, cuando venga la prueba,
¿La vas a aceptar? ¿La vas a aceptar? Espero que te haya sido de bendición y te ayude a entender, ¿no es cierto? Estoy verdaderamente a los pies del soberano, estoy postrada, estoy entregando mi corazón al Señor, mis emociones, mis sentimientos. Entiendo quién es Él. Él es el Señor verdaderamente para nosotras. Cuando está todo bien decimos, sí, Señor, eres mi Señor. Pero cuando todo tiembla, ¿reconoces que tu vida está en tus manos y está en las mejores manos? ¿Te sentís dichosa, bienaventurada en medio de la prueba? Si no es así, hay algo que debemos cambiar, ¿no es cierto? Y te animo y te desafío a ver las pruebas como las mayores bendiciones de tu vida. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú en tu voluntad has decidido que seamos bienaventuradas, dichosas en medio de las dificultades. Sabemos que para nosotras esto no es fácil, Señor, pero queremos obedecerte. Tú nos pides que sintamos gozo en medio de las dificultades. Y hoy queremos reconocerte como nuestro Señor, Señor. Queremos postrar nuestra vida ante tu autoridad, ante tu dominio, ante tu majestad, reconociendo quién eres tú, Señor. Que eres poderoso, que tu palabra actúa en forma poderosa en nuestras vidas, animándonos, alentarnos. Señor, ayúdanos a tener un corazón rendido diariamente a tu voluntad, a reconocer que tú eres bueno. Cuando entiendo que tú eres bueno, voy a entender que la prueba pasa a ser agradable y después es perfecta, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entregar nuestro corazón, a entregar nuestra preocupación, nuestra ansiedad a tus pies, Señor, entender que tú puedes calmar la mayor tormenta en nuestro corazón, que podemos entristecernos, pero que tenemos una esperanza eterna, Señor, la esperanza de tenerte a ti, Señor, en el medio de las tormentas. Te pido por cada una de mis hermanas que está atravesando por luchas, que pueda verte, Señor, como tú te muestras en forma personal a cada una. Te doy gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.